Buenos días, esto es Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio desde Radio Capital 710 AM. Hoy el conocimiento y la pasión por la cultura llegan a tus oídos gracias a nuestro equipo de conductores Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, y nos acompañan Quickly Studio en la edición, montaje y redes, y también Jorge Duque en la coordinación general, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro encuentro semanal con la cultura y bienvenidos también, queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo los trata la vida, niños? Y Dale, además, adelante. vamos a ver qué tal nos va en esta entrevista. Yo también le estoy dando vueltas en la cabeza cómo lo voy a plantear, porque voy a ser la primera, la primera en Sí, preguntar. buenos Bueno, días, queridos bueno, compañeros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y un cordial saludo a todos los escuchas también y especialmente a la persona invitada de esta mañana que va a ser bastante interesante esta conversación, y creo yo. Sí, señor, alfombra roja esta mañana en nuestro programa para recibir a Héctor Fuenmayor, bueno, una de las figuras más relevantes y rigurosas del llamado arte conceptual venezolano. Y a Héctor lo llamamos artista, entre comillas, creo yo, porque no tenemos otro sustantivo mejor para nombrarlo, pero para hacerle más justicia se trata de un hombre que le interesa antes que nada el arte de vivir. Héctor realizó estudios en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. A comienzos de los años 70, su trabajo evolucionó de pinturas abstractas de carácter expresionista hacia obras minimalistas, sentando las bases de su posterior conceptualismo, muy entre comillas, y ya revisaremos esta noción. En 1983, Héctor se trasladó a Nueva York, no para ingresar al círculo de arte artístico, como hicieron muchos, sino para consagrarse al budismo zen, llegando a ser monje zen en el monasterio budista Daibotsasu Kongo-ji. Practicó zen, kendo y aikido, lo que introdujo en su obra una búsqueda constante de lo sagrado y la acción no conceptual. Temáticamente, su obra explora la tensión entre Oriente y Occidente, criticando la idolatría moderna del concepto puro, y esto es textual. La obra de Héctor forma parte de importantísimas colecciones internacionales como la del MoMA de Nueva York o el Museo Reina Sofía de España, por ejemplo, y recientemente regresó a la escena con la exposición Notas al margen del fin del mundo, actualmente en Cabinet Gallery de nuestro amigo Carlos Manuel Flores en el Centro de Arte Los Galpones. Muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa a Héctor Fuenmayor. Bienvenido. Y bueno, Gracias. estoy muy contento de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Ustedes han creado una plataforma de memoria de la cultura del país y eso es algo extraordinario porque nosotros nos hemos caracterizado por olvidar y lo que ustedes están haciendo va a quedar como un legado. Es invalorable, realmente. Así que estoy muy agradecido de haber sido invitado a participar con ustedes. Qué bueno. bueno, yo Muy estoy contentos también muy, nosotros. exacto, yo igual, es lo que iba a decir, muy contenta de volver a verte. Tenía tiempo que no te veía, así sea a distancia. Y bueno, haciendo memoria, pues he estado haciendo memoria precisamente sobre tu obra y comienzo mi intervención porque quería plantearte algo. Me, me puse a ver cuáles eran los hitos que yo siento que son inolvidables en tu trabajo. Por una parte, los desdibujamientos de la imagen, por ejemplo, la serie de Miranda en la Carraca, entre otras en obras tempranas, donde hay una voluntad de ir desapareciendo el referente, la imagen. Luego está la experiencia que viste en la Sala Mendoza en el año 73, con la primera vez que instalas Citrus en ese espacio donde solo hay las paredes amarillas. Y bueno,
digamos que es el inicio de un trabajo con ese color que después veremos que se despliega en otras facetas, ¿no? Esa instalación marca también algo importante, me parece, en el arte venezolano, y es precisamente que el soporte de la obra es el espacio. Y en ese espacio pues tienes la imagen del color que en sí mismo empieza a tener una significación. Por otro lado, viene otra instalación 20 años después, que es la multiplicación de los panes. En el año 93, que fue hecho en el marco de la exposición Caracas 10, que es otra experiencia inolvidable en nuestro panorama artístico venezolano. Y luego vienen otras dos exposiciones que yo recuerdo también con otras especificidades como Body Tree y Crucifixión, ambas 2007. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo percibo entre una primera faceta de desdibujamiento, de vaciamiento, de quedar con el espacio solo, dos actitudes en principio opuestas. Una, esa, la voluntad de desdibujar la imagen para llegar, vamos a decir algo así, tal vez suene incoherente, un vacío pleno de sentido en tanto espacio. Y la segunda actitud que viene después, que es volver a retomar la imagen, no para suprimirla, sino para usarla como referente, bien sea con la intención de reconstruir un lenguaje o un código, por decirlo de alguna manera, como ocurre en la multiplicación de los panes, en el que hay un referente religioso, hay una particular gramática visual que se compone de líneas de puntos, que en el fondo son panes, recuadros blancos, recuadros negros, hay una interesante diagramación, cambios de direcciones, justamente con la disposición tanto de los panes como de los recuadros. Y luego viene esa otra parte de trabajar la imagen en Body Tree y en Crucifixión, donde se vuelve a tomar la realidad natural, o bien de la naturaleza, o bien escenas de obras emblemáticas de la historia del arte, y voy a citar una reseña que leí, para desestabilizar estructuras y lenguaje. Entonces no puedo dejar de pensar nuevamente en esa desestabilización gramatical, pero al mismo tiempo una nueva reformulación gramatical. Y esto es la segunda gran actitud, una de vaciamiento y otra de recodificación. Es lo que, digamos, siento que son como dos situaciones bien distintas, pero al mismo tiempo es interesante que parte de una coherencia en tu trabajo, de comenzar de una manera para terminar de otra. Y hoy, viendo el dossier de tu actual exposición, yo me maravillo de ver tu versión del cuadrado blanco sobre blanco de Malevich, pero lo vemos en amarillo. Y Malevich fue quien abogó la ruptura absoluta con los referentes de la naturaleza para llegar a lo que él llamó la pura sensibilidad plástica, para llegar a ese vaciamiento absoluto de sentidos que no tuviesen que ver con la obra en sí misma. Bueno, entonces, a mí todo este proceso me gusta muchísimo. Me gustaría oír de ti la lógica de todo esto. Si en ese vaciamiento podemos hablar de arte conceptual y cómo funciona el concepto si al mismo tiempo lo vaciamos de sentido. En fin, son como varias preguntas, complejo de obra, que tu obra es compleja de por sí para analizar, pero digamos, es la secuencia que estoy tratando de armar yo mi propia gramática con esta intervención. Bueno, yo te cedo la palabra y vamos a ver qué me respondes. Susana, muy interesante tu descripción del arco que ha dibujado el relato que lleva mi nombre en el arte. Hay un elemento al centro de esa curva que ha sido
no por ti, en general, porque mi trabajo no se ha visto con suficiente atención, dejado de lado, que es una obra que lleva por nombre Muerte y Resurrección. Es una trilogía sobre la muerte que realicé en la Bienal de Guayana en 1994 y que consistía en utilizar la historia de Manuel Piar como un umbral para tratar el tema de la muerte en un proceso de arte. Tú hablaste de la complejidad de los procesos de arte. Ellos vienen con, digamos que una vez que se abre la modernidad en arte y surge de una de sus versiones, yo creo que hay dos, una cínica y una idealista. La cínica surge con el Dada y del Dada surge el surrealismo y surge el conceptualismo a través de Marcel Duchamp y sus cínicas intervenciones que voltearon de cabeza el mundo del arte. Entonces, ver los procesos de arte hoy día requieren más tiempo del que la gente está acostumbrada. Es como leer un cuento. Uh, el promedio de observación que los museos tenían pautado para las personas que iban a los museos a ver arte eran 30 segundos. Y si lo vemos es una eternidad. Pero para las necesidades de los procesos actuales es muy poco tiempo. Y el último reporte que escuché era de una curadora del Tate que decía que la cosa iba por 10 minutos. Entonces, estamos acostumbrados cada vez a menos tiempo porque vivimos scrolling, vivimos en esa cascada de información interminable. Entonces, trabajos de esta naturaleza van a requerir mucha atención. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el asunto de muerte y resurrección? Hagamos un apunte acerca de Citrus 6906. Gabriel Pérez Barreiro, en la exhibición, la invención de la invención concreta, que ellos crean un recorrido, un relato acerca del arte concreto y abstracto latinoamericano, y me dan el honor de cerrarlo. Y entonces él dice, hasta ahora los objetos estaban en el espacio, y de este momento en adelante el espacio se convirtió en el objeto de arte. ¿Qué fue lo que dijiste tú, Susana? Recalcaste ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que esa instalación contiene una ebullición de ideas que se han ido decantando en el tiempo. Ahora, si tú tienes una perspectiva muy occidental acerca de cómo percibir los procesos en arte, tú estarías de acuerdo con Gabriel Pérez Barreiro cuando dice que estas cosas que comienzan a aparecer en el tiempo, las ideas, se las agregué yo después, las ideas orientales, que vienen a representar. Él le está diciendo cuando dice que desapareció el objeto y el espacio se convirtió en el objeto de arte. Eso no podía ser más afín al universo de actividad espiritual en que yo he vivido toda mi vida. Y bueno, vamos a poner todo entre comillas, como empezamos al principio, porque te digo, bueno, se puede ir demasiado tiempo explicando porque las cosas no son lo que parecen. Pero, ¿qué pasa? Yo dije en la entrevista al MoMA que yo no había agregado las cosas después, yo las agregué antes. Y no las agregué antes de ahora, las agregué antes de 1949, que fue cuando nací. Pero eso cuesta. Y digo, bueno, sacas tú eso. Toda la obra que yo he realizado
está saturada de ese interés. Por eso me fui a convertir en monje. Y Lourdes, Lourdes Blanco dijo, Héctor Fuenmayor fue el único artista que se fue a Nueva York a olvidarse de la... Me pareció simpático su cinismo, pero no era olvidarme del arte, era entender su esencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a muerte y resurrección. Yo entro en el monasterio en 1982 y con una variedad de circunstancias para las que no hay tiempo a relatar, yo paso desde esa fecha hasta 1989 en los Estados Unidos. Yo fui a un monasterio que está en el Catskill Mountains, un monasterio zen impecable, es una joya. Y regreso a Venezuela y me encuentro con mi generación reactivándose. Eugenio Espinosa, Cifrero Chacón, Alfred Benemoser, Roberto Obregón. Nos empezamos a juntar otra vez porque había habido un silencio que unos lo desarrollaron de una manera y yo lo hice yendo a buscar ese silencio donde se podía escuchar todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un espacio que es el sustrato de esta experiencia, en el que uno comienza a habitar de manera ininterrumpida. Es lo que llaman la iluminación. Yo estaba en el Zen en esa época. Yo he tenido 3 fases de dedicación. Una es el Zen, la otra fue el Tantra de origen hindú y la última es el tantricismo tibetano, de budismo a tantricismo y finalmente a budismo tántrico. Entonces, ¿qué ocurre? En el Zen se caracteriza esa etapa inicial de despertar como Satori o liberación. Lo que ocurre cuando esta experiencia tiene lugar es que ese crazy glue en que vivimos, apegados a la idea de sí, es algo posible de ver que se disuelva, pero no es fácil. El porcentaje de personas que lo logran es muy pequeño. Entonces, yo llego a Venezuela y tengo ya como en 1994 me invitan a esta obra y yo tengo como 10 años, bueno, tenía más porque yo empecé a meditar por mi cuenta como en 1972, 3 por ahí, que es cuando aparece el amarillo. Y yo no tenía noción de lo que estaba haciendo, vamos a estar claros, ya no había una intención, una voluntad. Las cosas en arte no se manifiestan a través de la voluntad. El espacio mental que podríamos llamar con esa pequeña palabra inconsciente, inconsciente colectivo, etc., irrumpe en la conciencia y dicta lo que tú vas a hacer. Tú vas quedando de lado como un testigo cuyo objeto es estar muy atento para poder valorar lo que está surgiendo, pues se te puede ir y no te das cuenta más nunca. Entonces, ¿qué pasa? Llega ese momento, me invitan a esa exhibición. Yo desde niño había estado obsesionado con la historia de Piar, porque de lo que uno aprendía en la escuela era la única historia trágica de un personaje, un héroe que fue fusilado. Entonces, cuando me dicen en la Bienal de Guayana que hay 2 espacios que yo puedo utilizar, había una cantidad. La idea era realizar una obra en el marco de los espacios históricos de Ciudad Bolívar. Entonces me dicen, bueno, está el paredón donde fusilaron a Piar y está el cuarto donde lo encerraron. Yo sí quiero los 2. Entonces, yo quiero los 2 y yo no sé qué iba a hacer. Bueno, yo quiero tratar. El Muerte y Resurrección es una autocrítica
al estado de avidia, es a el no haber sido testigo de la liberación aún. Uno tiene constantemente, cuando está dedicado a la meditación, vaivenes, tienes muchas experiencias, pero las pierdes. El aferramiento vuelve. El rizoma complejo arquetipal que constituye el ego no es cuento. De ello nos dan cuenta, o nos da cuenta la psicología profunda, Freud, Jung, y sus sucesores. ¿Cómo se llama? Hay uno que tiene un libro fascinante que se llama El origen, historia de la conciencia, pero no me acuerdo el nombre de él ahorita. Todo es el cuadro de cómo está constituido el ego, te lo van pintando ellos. Entonces, ¿qué pasa? La autocrítica entonces consistió en hacer tabula rasa del arte. Y para hacer tabula rasa del arte, yo iba a negar la historia. Entonces, en el Museo Soto, que era una catedral de esa parte de la historia del arte, hago una banalización de Malevich. Entonces, hago un cuadrado blanco de mastique y le pego en la forma del cuadrado que él hizo un sobre blanco. Y yo lo llamo blanco sobre blanco. Un mal chiste, pero la idea era, ¿sabes?, banalizar la historia. En la segunda estación, frente al paredón donde fusilaron a Piar, la idea era hacer un horno, pero bueno, no había suficiente plata. Entonces hizo como un horno que se llamaba Paredón en honor de expiar, en el que quemé 20 años selectivos de mi obra. Y ahí, entonces, el objeto de arte, fuera, listo, se acabó. Y luego, por última vez en mi vida, me vestí de monje zen y me encerré 3 días en el cuarto donde encerraron a Piar antes de fusilarlo. Al tercer día salgo y voy a recoger las cenizas porque las quería usar en una obra de arte. Y me encuentro con que se había quemado todo. Hay una escultura, una instalación escultórica que dice, que se llama Right and Wrong, que inicialmente eran como 4 pedazos de madera, de vigas. Pero cuando estaba en el monasterio, ahí se trabaja mucho. Entonces había un cuarto, un woodshed, un cuarto de maderas. Vivíamos picando madera porque teníamos que calentar el monasterio con madera todo el tiempo. Y me encuentro lo que ellos llaman un 2x4, una viga como de este tamaño que tenía un clavo mal clavado así. Entonces yo veo el clavo y digo, wrong, estaba mal clavado. Y de repente se me abre en la imaginación un silogismo interesantísimo, que era un primer, una primera viga, right, con el clavo así. Una segunda viga con el clavo mal clavado, wrong. Una tercera viga con el clavo clavado a la derecha, bien, right, right. Y una última viga que cierra el silogismo y junta toda la historia del budismo en que estoy metido ahí, un clavo clavado mal a la derecha, right, wrong. Se unían los opuestos, así, es una cultura que después empezó a crecer en contenido, se empezó a mezclar con elementos del cristianismo, porque hay 3 corrientes que recorren mi trabajo. Por debajo del arco hay 3 corrientes que lo definen. Una es la contemporaneidad y la modernidad en arte. Eso se sabe, obviamente. Tú fue mayor un artista conceptual, La otra es el cristianismo, que ahí podemos hacer un pequeño paréntesis y preguntar, bueno, pero ¿qué te pasa a ti? Tú no eres budista. ¿Qué haces tú con esa cantidad de Cristo? Y eso, yo tengo amigos que me han dicho, ¿cuándo vas a dejar a Cristo? Una vez, un amigo, Federico Vega, estamos en una fiesta y se me acerca y me dice, Héctor,
tú tienes algo con la crucifixión, ¿verdad? Y yo le dije, no, ella lo tiene conmigo. Porque por lo mismo estábamos hablando, los elementos que constituyen la obra de arte, en el sentido más amplio de la palabra, estamos hablando de todo, de poesía, de música, de teatro, lo que tú quieras, se te dictan a ti desde el fondo. Y la manera de acceder a ellos es múltiple. Hay toda infinidad de maneras de acceder a ese espacio. A través de los sueños, a través de la meditación, mirando el techo, haciendo bocetos, etcétera. ¿Cómo permitir que eso acceda? Dijo Jung en su libro ah, sobre la religión y no me acuerdo el título exactamente, pero él habla de Oriente y Occidente en la religión. Y llega un momento, él dice, con la experiencia vasta que tenía sobre los procesos mentales, que cuando tú te concentras en algo, en un punto, el inconsciente tiende a negar la conciencia. Entonces, la meditación no es eso, no es concentrarse en una cosa, pero es parte de ella, es un elemento. Entonces, bueno, esas cosas surgen. ¿Por qué surgen en mí? No sé, pues yo no soy cristiano, no lo tengo por profesión de fe, pero podría decir que sí lo sé. ¿Por qué? Me lo he preguntado y me he empezado a dar respuesta. ¿Qué elementos constituyen la cultura en que vivimos? Digamos lo occidental y después esta versión local que está impregnada de universalidad, porque somos eso, esa mezcla. Fundamental, el occidente ha transitado un triciclo sobre tres ruedas. Una es la cristiandad, la otra es la tradición grecorromana y la otra es el paganismo. Los tres siguen vivos y coleando hoy, sobre todo el paganismo y el cristianismo. La tradición clásica no es tan fácil de acceder y está quizás en las instituciones, está en la jurisprudencia, eh, en la literatura, pero no la veo tan prevalente como las otras dos. Alguien con cierto brillo dijo que el Antiguo Testamento era el inconsciente del cristianismo y que la Revolución Paulina y el Nuevo Testamento era el maridaje con Grecia era la conciencia de la cristiandad. Y me parece interesante, pero yo estoy con los que dicen que la civilización partió fundamentalmente eh, de la base ética que sentó el judaísmo y luego se junta con Grecia y se desarrolla a través del Occidente. Es un elemento fundamental hoy bajo asedio como tantas veces, pero no entremos en esos temas. Ah, entonces, ah, están esos elementos allí y a lo que para cerrar, porque está muy extensa el comentario, este, en el centro de ese arco está muerte y resurrección porque apunta a exigirme que la liberación sea el fundamento de lo que se produce. Y entonces se produjo una liberación exógena. Había un dibujo imposible de exponer cuando se puso en el Museo de Bellas Artes en 1, 2, 3, 4. Tuvieron que montar la mitad porque era demasiado grande. Era un dibujo de 80 pliegos. Un pliego tiene 1 metro por 70. Y ese dibujo consistía en hacer una línea y poner el número abajo. La próxima página, 2 líneas y el número 2 abajo. Y así, 3, 4, hasta 80. Era gigantesco. Yo lo cargué como un bacalao toda mi vida sin saber qué era eso. O sea, ¿qué es esto? Es absurdo, que tú no sabes lo que haces ni lo que te espera. Pues, es importante confiar en que ese espacio sabe lo que está urdiéndose. Hay que darle tiempo. Así que yo hice ese dibujo en 1973.
Y en 2004 es sometido a la quema ritual y yo salgo el tercer día y me encuentro que todo se quemó, menos un pedazo de papel de este tamaño, así, me parece una montaña, y en ese pedazo de papel estaban 3 líneas y el número 3. Una locura. Y yo, wow. A mí me costó hacer arte después, porque no hay palabras. ¿Cómo ocurre eso en una trilogía sobre la muerte? Que quemes un dibujo 80 pliegos, las vigas de Right and Wrong en la versión gigantesca, que eran vigas de 4 metros altos de 30 por 15. El horno casi explota porque no era de, ¿cómo se llama? Ladrillos refractarios. Ladrillo común, que venga sin chos. Y vas y sacas todo y eso no se quemó. Ahí sentí que se dio una revelación. Y en la obra que se llamaba Muerte e Insurrección pasó a llamarse Muerte y Resurrección. Entonces, Susana, para terminar de responder tu pregunta, eso es lo que anima lo que he hecho y lo sigue animando y lo animará hasta el último aliento. Bueno, sí, Bien, vamos a somos agarrar aliento nosotros, vamos a hacer una pausa musical para digerir esta primera parte del programa que vino sustanciosa. Vamos a escuchar del homenaje a Jack Bruce, a Aruba Reed y Renel Show interpretando We Are Going Wrong, los compromisos comerciales de la emisora, y ya continuamos con esta conversa con Héctor Fuenmayor. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical y los compromisos comerciales del emisor, y continuamos nuestra conversación con Héctor Fuenmayor. Humberto. Sí, mira, es impresionante la explicación que le das a Susana, o la explicación no es lo que le manifiestas a Susana, que cuando hace ella una posible trayectoria de tu trabajo y cómo te acercas a tu trabajo. Yo quería tocar un sitio, yo sí me coloco y lo digo muy humildemente, de verdad, Héctor, desde el sitio del pensador occidental. Si yo me he dedicado es a estudiar el pensamiento occidental, el filósofo griego, la filosofía griega, la filosofía cristiana, la filosofía ilustrada, la filosofía romántica, hasta Nietzsche prácticamente, Heidegger. La contemporáneo casi no he tocado el siglo XX, pero hasta el siglo XIX me he dedicado como al pensamiento, a la historia del pensamiento occidental. Yo no soy orientalista, nunca he sido orientalista, por supuesto que en este camino los roces con Oriente, con el budismo, han estado siempre presentes y están por ahí siempre dando vueltas. Pero te voy a hablar, te lo digo modestamente desde este sitio, de cómo fue mi experiencia en la exposición esta que tienes ahí en Los Galpones, en Notas al margen del fin del mundo. Y creo que con lo que le has explicado a Susana, creo que no estoy tan perdido en las imágenes o las imágenes y las reflexiones, no me atrevo a llamar a meditaciones, las reflexiones que me surgieron con tu trabajo. Y ahí sí veo cosas muy importantes, la presencia del color amarillo, las manchas en color amarillo fundamental, que están constantemente cubriendo y desdibujando las imágenes de la obra y tocando y aludiendo a los conceptos como si fueran imágenes, que eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, están esos cuadros que tienen cosas supuestamente explicando el arte conceptual y los manchas de amarillo
que lo coloca uno en el, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que voy aquí? ¿Qué estoy viendo yo aquí en estos cuadros? Y me voy después a las imágenes religiosas. Y bueno, otra vez, toda la relación entre Marta y María y Jesús, ese momento tan particular de la religión cristiana tan importante, las dos maneras en cómo se puede uno tocar a Jesús oyéndolo y escuchando la palabra o actuando y trabajando para él para servirle, como hace la pobre Marta. Yo no sé, como ahí también hay un dilema ahí que y tú lo cubres todo de amarillo, lo cubres todo de amarillo. Ya va, pero ¿qué pasa con esto? La adoración de la posmodernidad, creo que se llama así. Entonces, un Cristo cubierto de amarillo y dos personas admirando La eh, ma- eh, el amarillo. Entonces, ya va. Pero aquí él está tocando lo que yo pensé en ese momento. Él está tocando el arte, la historia del arte, o las distintas etapas de la historia del arte, entre el cristianismo y lo conceptual, como pidiendo un tipo de reflexión sobre eso. Me hace como repensar el arte, te estoy hablando de mi pensamiento occidental, y me pongo a repensar el arte, me pongo a ver, bueno, qué es lo que me está pasando con todo esto? ¿Qué me está sucediendo? Y de repente me tropiezo con el Jackson, que es el mismo Cristo, pero manchado de negro y unas lágrimas negras. Ya va, pero ¿qué me pasa a mí con esto ahora? El cuadrado clarito no es un manchón amarillo, sino un cuadrado negro claro y chorreando negro. Y otra vez, o sea, yo salí con la idea de tu ir un paso más allá de la simple contemplación estética. Como si que me exigieran, en esta posición al menos, me exigieran no una simple contemplación estética, sino una contemplación y brincar a un espacio que no sé cuál es, que no entiendo cuál es, que no sé muy bien cuál es, pero como si lo importante, que ha sido lo importante del arte siempre, la famosa contemplación, que desde Platón se habla de la contemplación, que eso es lo que da la sabiduría, la contemplación. Tú me colocas en un sitio donde la contemplación se me desvanece, se me pierde, incluso el arte conceptual, las ideas se me pierden. Y ya va, me colocas en un estado anímico que, bueno, ¿dónde estoy? Y ahí me quedo ahí, te lo quiero contar como experiencia solamente, porque con lo que tú has explicado hoy, siento que me estás dando pautas como para ver por dónde me metiste con esta exposición. Me estás metiendo en un sitio donde, no sé, donde el vacío se me aparece, el silencio se me aparece. Y eso me llama muchísimo la atención, no sé. Y la pregunta concreta es, ¿el Cristo cubierto de negro? ¿Por qué en este caso el Jackson es cubierto de negro? ¿Qué pasó con el resto del teclado? Todo amarillo, ¡pa! Y de repente, claro, hay otras cositas en carboncillo que tienes por este lado, pero ese Cristo negro me paró los pelos y te lo digo así sinceramente, ya va. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué contemplo yo aquí en estas manchas oscuras? Un Cristo, yo he estudiado mucho el cristianismo, conozco bastante el cristianismo, y esas lágrimas chorreando del ojo del que admira, esa lágrima roja que sale del cuadro, que se escapa del cuadro, las gotas de sangre que se escapan del cuadro, no sé, me deja con esta reflexión, por no llamar la meditación de eso, el vacío del arte o el silencio del arte o sí, el silencio de la contemplación, el silencio de la contemplación quizás sea lo que más me gustaría llamar a esta reflexión, el silencio de la contemplación. Nada, te lo dejo ahí porque no sé qué más decir, disculpa. No, 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 fascinante. Porque has tocado una cantidad de cosas que me interesan, entonces tengo que ver cómo las atajo. Vamos a agarrar la primera que surge, que tú hablas de Platón a Nietzsche. Y eso es lo que Heidegger caracterizó como la fase uh, metafísica de la historia, que incluye el arte. Y Nietzsche anuncia su colapso. Nietzsche y también Schopenhauer venían ya escuchando a Oriente a su manera. El primero creo que fue Leibniz, pero
la percepción que él tuvo no la tengo muy clara. Pero ese gran ciclo tiene, vamos a grandes rasgos, dos etapas, dos subarcos que lo constituyen. El primero es la fase propiamente metafísica, cuando la cúpula universal de contenidos de la historia, de las sociedades, eran metafísicos. Es la etapa en la que los significantes eran trascendentes y el central era la divinidad. Había una relación de heteronomía con el otro, la realidad que te imputa y te perfecciona. Luego, eso comienza un proceso de, vamos a usar una palabra que no me gusta mucho, pero llega a la mente, de construcción, con el surgimiento de la modernidad histórica, con Descartes y la autonomía y la razón, que llega a su colapso final en la Revolución Industrial y después en las dos guerras mundiales. Mundial, sí. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en medio de todo este juego? Lo digo porque hay elementos de mi trabajo que han hecho a algunas personas pensar que mi trabajo es religioso. Discutir lo que es religión puede ser varios programas, pero hay que tratar de sintetizar. Esa pintura condensa una cantidad de elementos. Ahí no hay una presentación devocional. Ahí se está mezclando una etapa superada de la historia de la humanidad, que es la metafísica, con la actual. ¿Qué pasa? Esa pintura la hice cuando realicé una muestra en la caja de Chacao que se llamaba Cruz y Ficción, porque esa es la primera obra que yo hago en la que aparece iconografía cristiana, otra vez jugando con una fotocopiadora. Y entonces fotocopio una mujer entera, fotocopio flores, fotocopio manos, fotocopio cosas, de repente fotocopio los pies y tal. Yo no sé lo que estoy haciendo y en un momento veo, wow, aquí hay una crucifixión, pero solo tengo las manos y los pies. Entonces transfiero la fotocopia que no estaba fija, sino que era como un carboncillo al papel. Entonces por un lado tengo un brazo con su mano, por el otro lado tengo la otra y abajo tengo los pies y queda un espacio vacío en el centro. Y entonces veo la cosa y digo, wow, me doy cuenta que el nombre del icono, crucifixión, contiene lo que está ocurriendo ahí si lo separas. Dices cruz, pones I lativa y pones ficción después. Entonces, cruz y ficción es la primera vez en mi trabajo que aparece un elemento de iconografía cristiana, el elemento iconográfico por antonomasia de la cristiandad, que es la redención, la crucifixión, el sacrificio, el derramamiento de sangre, es donde la cristiandad se hace cristiana y se divide y pelea en contra de sí misma por la eterna, porque está viva todavía hoy, lucha entre la versión protestante y la católica. Que de paso la protestante creó el mundo en que estamos viviendo, creó el capitalismo y, en fin, es un tema debatible, pero eso está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos elementos están contenidos en esa obra y en tanto que estén contenidos, están hablando de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Pues imagínate que alguien de esas épocas vea a un Jackson Pollock. Imagínate, alguien del Medioevo o de la Grecia antigua. Esto fue lo que esta gente terminó haciendo, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Entonces, yo tengo
esa crucifixión ahí y digo, bueno, voy a activarla. Tengo una avispa metida, listo. Voy a activar la estigmata. Voy a abrir huecos en las manos y los pies. El que está al lado, no te estoy oyendo. ¿Ustedes me oyen? Sí, ok. Sí, tranquilo. Yo Ok, estoy haciendo gestos porque soy muy gestual, ok, pero no ok. Entonces, el que está al lado de Cristo crucificado es San Lucas, que era pintor. Entonces, él tiene una paleta con colores y tal, y está en una epifanía contemplando el icono fundacional de la espiritualidad cristiana. Entonces digo, bueno, el ojo también. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, vamos a hacer que chorreen sangre. Entonces digo, bueno, pero la sangre es como muy literal. ¿Qué hago? Ah, pintura negra. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces chorreo pintura negra, baja, cae por encima del marco y me le quedo viendo. Pintura negra, chorreada. Pero si el que chorreó pintura fue Jackson Pollock. Entonces, digo, listo. No, la intención no es ofender a la devoción de nadie. Aquí se están juntando dos épocas. Y cuando yo digo Jackson en vez del Hijo de Dios, estoy juntando la época metafísica con un elemento loquísimo de la contemporaneidad, donde todo parece, todo entra en un estado de licuefacción. Y es el caos completo, se convierte en un objeto de arte extraordinario. Está bien, nos vemos como somos, o como estamos, mejor dicho, no como somos. Entonces, eso no es una obra de carácter religioso. Ahí se han ido juntando elementos que hablan del arte, pero hablan también de dónde queda la realidad, vamos a llamarla como quiera, psicológica, filosófica, espiritual del ser humano, a el colapso de la razón. Cuando surge la modernidad en arte y tenemos esas dos versiones, una idealista que se retira de la realidad y empieza a ver sus elementos esenciales, y surge el arte abstracto, que por cierto está saturado en el fondo en muchas de sus expresiones de teosofía, de ocultismo, de paganismo. Y la otra que ve, no trata de crear un mundo perfecto, sino que lo ve con ironía y lo empieza a señalar, surge el Dada y de ahí surge, que no es nada extraño, un pensador en arte francés y crea una revolución que eventualmente se desarrolla y da pie al conceptualismo. Pero hay personas que consideran que los dos filósofos más importantes de la contemporaneidad son Heidegger y Wittgenstein. Entonces, los conceptualistas, todos hemos estado repitiendo cosas de Wittgenstein sin entender nada de lo que el tipo dijo porque no lo entendía nadie. Pero a mí me parece muy interesante el caso de los dos personajes, porque Heidegger empieza como un filósofo católico y luego él se separa del catolicismo y empieza a estudiar la naturaleza del ser. Él trata de entender aquello que aspiraban que él reformulara sobre la base de una época que había pasado, pero él se negó. El otro es totalmente loco, vive en un mundo extremo y pretende cerrar la filosofía con el Tractatus. Pero lo interesante es cómo él escribió el Tractatus. El tipo estaba totalmente chiflado. Era de una inteligencia extraordinaria, poco. Entonces él decide que para escribir el libro, para hacer el boceto, él va a confrontar la muerte. Entonces él se enlista, siendo de la más alta clase social austríaca del momento, vivía en el imperio austrohúngaro, se enlista como soldado raso en una fragata cañonera en el, ¿cómo se llama? No tengo la memoria clara sobre algunas cosas.
Bueno, en fin, en esa guerra hay una confrontación entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia. Y él se monta en esa fragata cañonera a enfrentar la muerte, porque él estaba sentado en el cañón, que es a donde disparan. Y entonces él empieza a escribir uh, un libro en dos segmentos, el boceto del Tractatus Lógico Filosófico y en el otro lado un diario. Entonces, en el diario, él cuenta el terror que vivía constantemente mientras estaba escribiendo el libro que iba a terminar la filosofía. Y en ese libro, él estaba constantemente invocando a la divinidad. Y el libro de cabecera de él era una versión abreviada del Nuevo Testamento hecha por Tolstoy. Entonces, tú ves que el ser humano en el momento de la caída, en sus representantes, estaban tratando de buscar la solución al conflicto que nosotros seguimos viviendo. Y hasta el final de su vida, Heidegger estaba empezando a pensar en religión otra vez. Ahora, no hemos resuelto el problema. No lo hemos resuelto, pero eso es lo interesante. Que las cosas no están hechas. Entonces, ¿a qué atiende la filosofía, el arte, la poesía? A dar respuesta a esas circunstancias. De tal manera, somos un periodo relacionado con la modernidad que todo lo que se conoce después son prefijos agregados a la modernidad. Uno de los más infames posmodernidad. ¿Y por qué? Porque el problema con la modernidad posmodernidad fue quizás el cinismo ilustrado, porque pretendieron que no había más nada, que la verdad no existe, que todo está mediado por el lenguaje, etc. Y por eso escogieron y le hicieron quizás algún daño que permitió que le hicieran a Andy Warhol como la mascota, porque él es puro cinismo y pura... ¿cuál es la palabra? Simulación. Pero no, no estamos acabados. Eso es falso. Que no tengamos chance. Tenemos que encontrar cuál es la solución y yo creo que la encontramos en el arte. Yo escogí el arte saturado de estas cosas, de filosofía, de actualización. Iba a decir practicar, pero fíjate, la palabra practicar espiritualmente es mezquina, porque lo que tú vas a poner de manifiesto, o no eres tú, lo que tú vas a permitir que se ponga de manifiesto es la naturaleza verdadera del ser humano. Tú practicas ser tú mismo, o sea, tú eres tú mismo o no lo eres. Y ese es quizás el ejercicio interesante al que aspiraba su establecimiento final y que ante no haberlo logrado, que me interno en mi obra tratando de entender el problema. Pero bueno, pero tú sí lo lanzas a uno, a mí al menos me lanzaste a un tipo no sé, trabajo intelectual y afectivo, porque no solamente intelectual, afectivo también, trabajo de abrirme. Bueno, esto tiene cualquier sentido, esto tiene hacia dónde puedo empujar yo esto, depende de mi momento, depende de lo que esté pensando, depende con qué lo relacione. Me abres un poco un abanico infinito Mira, de posibilidades de pensamiento. ya que hablaste de ese otro tema, que está ahí también muy prominente, que es un tema cristiano, que es el asunto de Marta y María. Este, hay lecturas que sencillamente son
fascinantes, aunque tú no te identifiques con los resultados finales, pero la pasión de la persona que te comunica su experiencia te arrastra. Las palabras, esas caroticas negras que están impresas en el papel, están cargadas de energía y te pueden transformar completamente. Las ideas son formas de energía y pueden revolucionar tu mente. Entonces, leyendo a Paul Tillich, qué fascinante. Yo creo que su libro El coraje de ser es el mapa más completo que hay sobre la espiritualidad contemporánea, mirando hacia atrás, porque lo ve todo. Me leí un sermón de él, donde habla de, yo no soy lector de la Biblia, pero entonces lo estaba leyendo a él, me interesaba, me fascinaba. Y entonces me encuentro con la historia de Marta y María, que él dice que es la historia más famosa de la Biblia. Entonces, en pocas palabras, el asunto de Marta y María, visto desde una perspectiva filosófica, es cómo se revela en esa situación lo relativo y lo absoluto. María es lo absoluto, que es Jesús, y Marta es lo relativo, que está trabajando y se queja. Jesús viene a la casa de Marta y María, se sientan en la puerta. Bueno, esa pintura es un ready-made. Yo revisé todo lo que había hecho sobre Marta y María y encontré que el grabado de Doré que utilicé como base es la mejor representación, porque hay representaciones que tú dices, ¿cómo? O sea, María está en un estado de total epifanía, escuchando a Jesús. Entra en ese estado de Samadhi o de Satori, entiende todo y se queda fascinada. Extasiada, Ahí, sí. ahí, no me acuerdo de todos los nombres, pero hay un pintor famosísimo de los Países Bajos que representó la escena, porque hay muchas. Y él pone a María sentada en una mesa, en un banco, con el tablón y con la mano así. Imagínate. ¿Sabes cuál es? ¿Qué, ¿Cuál epifanía te da? La vi ayer justamente, estudiando de ti. Voy a revisar los cuadros de Marta y María. Entonces, para mí, la escena de el lobo pronunciando el verbo, María sentada prácticamente en postura de meditación en el grabador, y Marta con un ánfora aquí, reclamándole, que le dice, bueno, ¿y qué hace María ahí sentada y yo cachifiando aquí todo el tiempo? Todo eso le toma parte de sí mismo y él dice, ay Marta, Marta, tantas cosas te ocupan, te afanan, María tiene la mejor parte y no le será arrebatada. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos deja a todos nosotros que hacemos arte, que somos filosofía, que somos poesía, que estudiamos el arte, que no sé qué, que somos ah, mecánicos, que somos granjeros, que somos etcétera, lo que tú quieras. Estamos haciendo el mundo, quedamos fuera. Somos martos. ¿Cómo se llama? La tropa martina. Entonces, yo veo la situación, tomo la imagen y digo, yo le voy a decir algo a Jesús, porque perdóneme. Entonces, en pocas palabras, lo que le digo es que el objeto del arte es marear a Marta para martillar a María. Hay muchas lecturas de eso, pero vamos a ir a lo más elemental. Llenar a una de la otra. Si nosotros no tenemos la capacidad de vivir ese estado en la vigilia, es decir, si no destruimos la vigilia, los cuatro estados, estar de pie, caminando, sentado, dormido, todos nos saturamos de eso, no hay diferencia, estamos perdidos. Por eso yo creo que la meditación, aparte de que es una palabra inadecuada, es artificial, tú no practicas ser tú mismo. Entonces, bueno, eso. Gracias. A ti, interesantísimas preguntas. Wow. Me pone a pensar más todavía.
A propósito de esta muestra en Cabinet Gallery, vamos a insistir un poquito con eso sobre el texto también de Eric del Búfalo, siguiendo la idea, bueno, del objeto tangible como vehículo de la conciencia. Eric del Búfalo en su texto curatorial, él señala que tu obra opera un desplazamiento eficaz del fetiche del concepto conjeturado a la plenitud sin forma en tanto objeto tangible. Y dice también que, que lo invisible de la conciencia alcanza a mostrarse en todo su brillo, nada más y nada menos. Entonces me gustaría que habláramos un poco del rol que juega el objeto material, ya sea el color puro de Citrus 6906 o el óleo sobre gicle del que comentaba Humberto, de ese objeto material como vehículo para manifestar esa plenitud sin forma o conciencia que, bueno, según la tradición Zen solo se encuentra en el vacío. Si la conciencia es inmaterial, ¿cómo lograr que la acción de la no forma presente en el color puro, como dice Eric, trascienda la mera materia y cumpla esa promesa de hacer visible lo inefable? Ok, buenísima. Ah, el universo lexicográfico occidental está preñado de su entendimiento del mundo. Entonces tú traes una herencia de maneras de ver el mundo distintas y los vistes de esos conceptos y se crea confusión inmediata, instantánea. Vacío. Es la primera palabra que tiende a crear confusión. La palabra vacío en el original es shunyata. En otras, hay tres transmisiones del nivel más elevado de las enseñanzas budistas que tratan el tema. Dos tienen su asiento en la cultura tibetana y una entre China, Corea y Japón. La razón por la que está en Tíbet es porque esas enseñanzas estaban originalmente contenidas en la mente de personas, en transmisiones directas, pero también había un legado ah, textual que fue destruido por las invasiones musulmanas del siglo 7 al 10, pero justo antes de eso hubo una migración hacia China y hacia el Tíbet. La migración no fue solo textual, fueron personas que tenían, ellos eran encarnaciones de ese entendimiento. Eran personas con un estado considerable de iluminación que podían transmitir las enseñanzas a discípulos que estuvieran preparados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Mao le hace el favor a Occidente y espanta a los tibetanos y los riega por el mundo, empieza toda la tarea bueno, esta es la última, porque ya había un fermento anterior de intercambio, mucho anterior, pero el budismo tibetano es quizás el que contiene de manera más clara estas dos vertientes del entendimiento del vacío, que son el Sochen o ah, ah, no me acuerdo ahorita cómo se traduce Sochen, el Chakchen, que es el Mahamudra, que es el gran sello, y el Zen. El Zen viene de la India igual, viaja a China, se conoce en la India como Dhyana. Dhyana se convierte en Chana en China. Chana se condensa como Zen, como Chan. Viaja a Japón, se convierte en Zenna y Zenna se convierte en Zen. Pero esas tres transmisiones están hablando de algo que la palabra vacía le rinde un flaco servicio. Porque lo que ocurre es que inmediatamente la mente occidental dice, bueno, vacío es nada, es inerte, ahí no ocurre nada y está por oposición a el objeto. Cuando Pérez Barreiro dijo que el vacío se había convertido en un objeto, porque de qué manera puede uno decir eso, vamos a tener que pedirle a nuestro sector poético aquí que nos nombre la cosa, porque no, es un reto total, porque
uno de los elementos o conceptuales que están contenidos en el amarillo es que la forma es el vacío y el vacío es la forma. No hay diferencia. Entonces allí se diluyen esas preguntas. Pero es que las preguntas no se van a ir, no se van a terminar de diluir completamente en la mente. Porque la mente tiene una capacidad limitada de resolver el asunto. De allí tienes que pasar. En la mente se convierten en paradojas. Se convierten en el espacio de la filosofía, se convierten en aporías. Entonces tiene que convertirse en un asunto de la experiencia. Tiene que convertir en ontología empomada. O sea, es el ser completo que está involucrado en resolver la cosa. Porque como un lema que te dan, libre de aquello que se debe lograr, de los medios para su logro y del logro mismo. Y entonces a ti te piden que los cuatro continuos estén completamente saturados de esta necesidad de entender. Estar sentado, estar parado, estar caminando, estar en estado de dormir. Saturas por completo. Tienes que saturarlos. Ajá, ok. Y ahora, no puedes esperar nada. Tú entras en un espacio donde no hay respuesta en el dominio conceptual. Puede haber una comprensión, pero los conceptos no eres tú. Y lo eres. Ese espacio entre las ideas o lo que está atrás es todo lo que nos constituye. Pero ya esto es demasiada cháchara, demasiadas palabras. Una vez hay un personaje de un grupo filosófico japonés que intentó crear puentes entre Oriente y Occidente. Y había muchos filósofos, pero solo uno de ellos fue testigo y encarnación de la comprensión completa de eso. Entonces, él se entrevistó con mucha gente, hay unas entrevistas fascinantes con Paul Tillich, pero él tuvo una entrevista también con Jung. Entonces están hablando de toda la cosa y termina, y entonces alguien se llama Shinichi Hisamatsu, es un erudito, habla de arte, de filosofía, de todo. La escuela se llama la Escuela de Kioto. Entonces, están ahí, terminaron de hablar él y Jung, y alguien le pregunta a Hisamatsu estas mismas preguntas que estamos formulando. Y Hisamatsu le dice, si tú me puedes hacer la pregunta sin utilizar el lenguaje, yo te la contesto. No puedo dejarlo de esa No hay manera. manera, no hay manera. Esa es la mejor respuesta para preguntas así. Ya terminamos, ya La pregunta es, bueno, listo. sí, bueno, ya no tenemos chance para hacer preguntas ni Pero desplegar nada, no me pero dejaron, porque no me pararon. no, imagínate cómo te íbamos a parar con la sabiduría que estás desplegando frente a nosotros y Es los que yo quiero misterios. escuchar a la poesía hablando. No vale, imagínate, la poesía ahora se quedó muda. Eh, digamos que, no, lo que iba a decir para cerrar es que como tú tienes esa capacidad desde el punto de vista de las artes visuales de utilizar el lenguaje a favor de tu concepción de las formas, ¿no? Como todo el tiempo estás trabajando con el lenguaje, tienes una intuición verbal muy intensa que te hace jugar con las palabras y que es una de las cosas que caracteriza tu obra, no solamente por la, la raíz conceptualista que podía estar en tu obra, que tiene que ver directamente con los conceptos del lenguaje, sino porque además hay un elemento muy característico y que podría vincularse a lo que tú has llamado cinismo en Duchamp, ¿verdad? Creo que tú eres un gran heredero de Duchamp en ese sentido.
en el juego de palabras. Y algo que quizá no se señala en tu obra y no apareció en todo este momento, pero tus risas lo anuncian, que es el humor. O sea, toda la reflexión que hay detrás de tu obra está llena de picardía y de humor, de una sabiduría pícara que tiene que ver con el doble sentido de las palabras, ¿verdad? Y que apela a la comprensión vivaz del espectador, que el que no está en pila, digamos, sintonizando, no agarra en el aire lo que tú estás lanzando, ¿no? Y por eso está maravillosa la experiencia que contó Humberto de cómo lo conmocionaste con la puesta en escena de la última obra que vimos en Cabinet, ¿verdad? Que nos ponía, sí, a reflexionar sobre esos significados de la iconología cristiana, bueno, atravesados por todas esas cosas que tú estás diciendo. Y bueno, nos quedamos sin palabras respetando tu gran conocimiento, pero también tu gran picardía que permite hablar de esas cosas tan profundas con una gran, digamos, una gran soltura graciosa, vamos a llamarlo así. Y eso te lo agradecemos muchísimo. Yo cada vez que he conversado contigo en alguna exposición, siempre lo que ha prevalecido en vez de la solemnidad y el discurso trascendental ha sido precisamente el humor. Y a partir de allí he aprendido montones de cosas. Gracias. Sí, sí. ¿Me recuerdas algo que no sé si hay tiempo de relatar? Adelante. Ajá. Me recuerdas. La gente que medita entra en esa cosa con el lenguaje. Quien lo tenía naturalmente aquí era Zapata. Eso era de caer liso en el sitio, como captaba todo el tiempo, de esa manera intuitiva. Pero la gente que medita le pasa mucho. Y yo recuerdo una historia de cuando yo estaba en el monasterio Zen. Hay un maestro muy conocido que se llama IQ, que era un total radical. Entonces, pero no hay tiempo para hablar de él, sino de su nombre. Porque había un estudiante del monasterio laico a quien le gustaba mucho IQ. Entonces, en japonés, los números 1, 2, 3 son Ich, Ni, Si, Ich, Ni, San. 1, 2, 3. Entonces llega el día en el que el maestro le va a poner un nombre japonés a este señor. Y entonces él le dice, bueno, porque a ti te gusta mucho Ikkyu, yo te voy a poner Nikkyu. Y él le dice, Sankyu. Entonces es como que el inconsciente está todo el tiempo jugando con el lenguaje, porque el lenguaje puede ser una cárcel, como no, que la poesía es el rescate del lenguaje como una revelación. Son epifanías puras. Cuando un poeta entiende algo, a él lo sobrecoge el entendimiento y de alguna manera inexplicable se transmiten las palabras. Y la facultad que tiene el poeta verdadero es que te pone en ese sitio de solo leerlo. Ahí mismo te María. María, thank you por esa anécdota, thank you por esa anécdota. No te Thank you, Héctor, por habernos acompañado esta mañana en este programa de excepción, un lujo de verdad. Bueno, como dice Rafael, tiene tiempo que no lo dice, pero para una segunda parte todavía nos queda tela que cortar. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Agradecidos, querido Héctor. Hoy salimos del continuo martear al excelso marear. Como tú quieras. Un fuerte abrazo, Héctor. Muchísimas gracias por tu conversación. A ustedes ha sido muy grato el eco de ustedes, me ha dado para compartir. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vale. Gracias a ti también y qué bueno que nos hayamos visto nuevamente.